La nave estelar Sable Isen tarareó suavemente mientras el teniente Isen Cross se recostaba. Su silla de cabina disfrutando de un raro momento de paz, un experimentado soldado de la Federación. Isen había pasado años patrullando las volátiles fronteras de la galaxia, manteniendo la frágil paz entre alienígenas civilizaciones. Él no estaba preparado para el repentino repique de su mensaje personal de prioridad cruzada del teniente de enlace de comunicaciones él. La IA de la nave le informó que Isen Side buscaba la escena holográfica. La proyección cobró vida mostrando la cara severa de un oficial legal de la Federación, el teniente Isen Cross. Usted es, por la presente, convocado a la Oficina de Herencia Galáctica en la estación Vesta Prime, ha sido nombrado como el único beneficiaria en el testamento de Sarra Beel del clan comercial Orintio las cejas de Isen. Surcado Sarra Beel el nombre hizo cosquillas en un recuerdo lejano, recordó haber salvado un buque mercante Orintio para merodeadores hace años, pero no esperaba ningún tipo de reembolso, y mucho menos. Un cansancio hereditario le tensó la mandíbula mientras trazaba un rumbo para la estación. Esto tenía todas las características de problemas en las estériles alas metálicas del anexo legal de Vesta Prim, bullidas de eficiencia silenciosa. Isen se sentó frente a un oficial de rostro sombrío que le entregó un Datab Bat Teniente Cruz. Por los términos del testamento de Sarra Beel has heredado un compañero Orintio, compañero hundido del estómago de Isen. El tono del oficial permaneció neutral. Su nombre es Lyra, clasificada bajo Orintia. Leyes de servidumbre. Ella era asistente personal de Sort por Orintian tradición. Ella ahora está bajo tu tutela. El peso de las palabras golpeó Ethan como un rayo de plasma la imagen de una mujer alta de piel plateada con cabello brillante y ojos violetas profundos parpadeó en el holograma a pesar de ella. Belleza etérea, había algo en sus ojos, un desafío silencioso, una fuerza. Erguido, no creo en la esclavitud. Isen dijo firmemente que esto tiene que ser algún tipo de error. No es un teniente de práctica de la Federación, pero la transferencia es legal. Vinculante. Si rechaza su tutela, será reasignada, probablemente vendida aún. El coleccionista privado Isen apretó los puños dejándola caer en manos de alguien que la veía como un objeto. No era una opción. Fine Mil acepta él. Oficial entregó un bloc de datos. Ahora eres responsable de su bienestar según la ley de la Federación. Buena suerte, teniente. Lo necesitarás de vuelta a bordo del Sable Isen. Ra se quedó en silencio en la esquina de la cabina, su postura rígida. Isen no pudo evitar notar la precisión de sus movimientos, el orgullo y su comportamiento. A pesar de las cadenas de servidumbre que la ataban a Lara, él comenzó a tratar de rompe la tensión helada. No te veo como propiedad, quiero que sepas que ella. Ojos violetas clavados en su escepticismo, y sin embargo, aquí estoy, un regalo de los muertos. Para los vivos, su voz tenía una cualidad melódica, pero sus palabras eran agudas. Isen suspiró. Estoy tratando de ayudar. Ella pidió ayuda o demandó a tu conciencia antes. Isen pudo responder. Las alarmas del barco sonaron. La voz tranquila de los Abos destrozó el momento en que embarcaciones no identificadas se acercaban a firmas hostiles. Isen detectado, atornillado al panel de control, escaneando las salidas rojas. 3 elegantes. Los buques de guerra orintios se habían aferrado a su posición. Su sangre se enfrió. Están aquí. Para mí, el Ra dijo en voz baja, que su voz estaba teñida de resignación. Los rivales de Sarra nunca quería que me fuera de Orintia. Las manos de Isen volaron bien sobre los controles. Van a tener que lidiar con la decepción de que el barco se sacudiera violentamente cuando rozó la primera salva de fuego de plasma. De Ciels. Isen lanzó el horizonte de arena en una inmersión en espiral alegremente. Evitando otra Berill, Ra se aferró a la consola para equilibrar su calma en él. Caos desconcertante e impresionante. Puedes deshacerte de sus patrones de ataque. Isen gritó por encima de las alarmas. Eliares asintió con la cabeza, apuntando hacia la pantalla táctica. Sus líderes emblemáticos lo desactivan y los demás se dispersarán en él, dijo Isen. Maniobrando la nave para colocarla en posición, activó los armamentos limitados de la nave. Apuntando a los motores del buque insignia, la explosión de represalia lo sacudió con fuerza, pero su ataque encontró su marca. El buque insignia vaciló, sus escoltas despegaron en confusión. Respirando pesadamente, Isen guió el barco lejos de los alevines. Lo lograremos. Hasta la base de la Federación más cercana. No se atreverán a seguirnos allí con la mirada del ERS. Suavizó ligeramente su hostilidad anterior templada al darse cuenta de que Isen ¿no la estabas abandonando? ¿Por qué arriesgarías tanto por alguien que apenas conoces? Isen miró su determinación ardiendo en sus ojos. Porque es lo correcto y porque nadie merece ser tratado como un peón del LRA. No respondió, pero algo en su expresión cambió. Un destello de confianza cuando aceleraron hacia la seguridad.
Isen no pudo evitar la sensación de que su viaje juntos solo estaba comenzando. Hera-Isen aceleró a través de las silenciosas extensiones del hiperespacio, sus motores zumbaban constantemente. Mientras Isen Cross y Ra intentaban procesar lo que acababa de suceder, Isen se sentó en el timón, rozaba con los dedos el panel de control mientras monitoreaba su rumbo. La adrenalina de la batalla todavía corría por sus venas, pero el silencio entre él y Eliares se sintió más pesado de lo que el vacío exterior que rompió el ERS lo rompió. Primero no se darán por vencidos, dijo en voz baja, su voz con un toque de renuncia. La política orintia no perdona a los rivales de Sara, Senia. Aprovechando la prueba de su dominio sobre su legado, Isen la miró estudiando. Su expresión por primera vez notó el leve temblor en sus manos y la traición de la fuerza que ella se esforzó tanto por proyectar. Ellos pueden intentarlo, dijo él. Firmemente, pero mientras estés en mi barco estás bajo mi protección. Su violeta. Sus ojos se encontraron con un destello de gratitud templado por la persistente duda. ¿Y qué sucede cuando la Federación pregunta por qué un soldado está albergando a un esclavo orintio? Ella le preguntó, sus palabras cortando. A través de su determinación, como un cuchillo, te convertirás en su peón tal como yo lo fui con su frustración. Isen exhaló bruscamente. Burbujeando debajo de la superficie, no pedí este LRA, pero no los dejaré. No te lleves sin que la IA del barco interrumpiera su intercambio. Su tono calmado, atravesando la tensión. Teniente Cruz, sensores de largo alcance han detectado un no identificado. La nave que sale de la trayectoria hiperespacial indica la persecución de la mandíbula de Isen apretada. ¿Cuánto tiempo hasta que nos intercepten? Aproximadamente 15 minutos a la velocidad actual. La expresión de Lear se oscureció. Ya atrapamos nuestro rastro. Si se trata de otro buque de guerra orintio, tendrán refuerzos. Isen asintió sombríamente. Necesitamos superarlos de nuevo. Tecleó una serie de comandos de redireccionamiento. Su rumbo hacia un campo de asteroides cercano. Los escombros enmascararán nuestra firma. Nos dará tiempo. El campo de asteroides se avecinaba, un remolino caótico de escarpados rocas cayendo por el espacio. Isen pilotó el sable Hera-Isen con un tejido de precisión practicado entre las enormes trozos de piedra mientras los escudos ardían con el impacto ocasional del ERS. Agarró el asiento del copiloto con su mirada aguda, escaneando la exhibición táctica que están acercándose. Advirtió más rápido de lo que esperaba. Isen empujó los motores para su límite, el barco gimiendo bajo la tensión. Veamos si puede mantener el ritmo. La nave perseguidora emergió del hiperespacio como una nave elegante y amenazadora que se erizó. Con armamento, disparó una andanada de rayos de plasma, las brillantes vetas de energía que atravesaban el asteroide. Campo con precisión mortal. Isen torció los controles por poco, evitando las explosiones mientras su propio barco se encallaba. Desde la proximidad, no se dan por vencidos. Ra dijo que su voz estaba teñida de la frustración y su piloto es bueno. Isen sonrió sombríamente, así que él me dejó en banca. Con fuerza hacia la izquierda, guiando el horizonte de arena hacia la sombra de un asteroide masivo, los sensores de la nave hicieron ping erráticamente, mientras el campo de escombros mezclaba sus lecturas. Isen apagó los motores dejando que la nave se desviara. Silenciosamente en la estela de los asteroides. Aguanta la respiración, murmuró mirando al LRA. La nave enemiga ralentizó sus luces de búsqueda, cortando la oscuridad mientras escaneaba el campo. Las manos de Isen flotaban sobre los controles, listos para entrar en acción en cualquier momento. La tensión en la cabina era palpable, cada segundo que se extendía hacia una eternidad. Finalmente la embarcación perseguidora desvió sus motores encendidos mientras continuaba su búsqueda en la dirección equivocada que Isen dejó sin aliento. No se había dado cuenta de que estaba aguantando. Reiniciando los sistemas Sablet. Hera-Isen, no se quedarán fuera de nuestro camino. Por mucho tiempo. Lara dijo con voz cautelosa pero teñida de alivio. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Muévete. Isen revisó su sistema de navegación. Su mente aceleró. Hay un puesto avanzado de la Federación en Delta Vega. Es remoto, pero tiene los recursos que necesitamos para repostar y reagruparnos. Ra asintió con la expresión pensativa. ¿Y qué crees entonces que la Federación? ¿Me protegerán o me verán como una responsabilidad? Que Isen dudó que no fuera equivocado cuestionar sus intenciones. La burocracia de la Federación a menudo valoraba estabilidad política sobre vidas individuales. Me aseguraré de que escuchen la verdad. Finalmente dijo que no eres solo un activo, eres una persona. Lura, ¿y tú? Su mirada suavizó la insinuación de una sonrisa atravesando sus labios. O eres muy valiente o muy tonto, Teniente Cross. Probablemente tanto él. Admitió con una leve risa que el viaje a Delta Vega fue tenso pero sin incidentes cuando el puesto avanzado apareció a la vista. Una estructura en expansión enclavada en la superficie helada del planeta. Isen no pudo evitar la sensación de que sus problemas
Cuando estaban lejos de superar la baliza de la Federación, los guió a una percha donde un equipo de oficiales esperaba su llegada. Cuando bajó la rampa del barco, Eliares dudó en adoptar una postura rígida de aprensión. Isen se acercó a ella, su presencia estabilizando que no está solo, dijo. Juntos en silencio descendieron a la percha donde un oficial de aspecto severo se acercó al teniente Cross. El hombre dijo que su tono se cortó: has causado bastante daño. Revuelva. Isen se mantuvo firme y le explicaré todo, pero primero necesitamos protección. Estamos siendo cazados. La mirada del oficial se dirigió al ERS, su expresión ilegible. Entonces será mejor que empieces a hablar, teniente. Rápidamente, a medida que fueron conducidos al puesto avanzado, Isen no pudo evitarlo, pero notó que las miradas cansadas se abrían paso. La presencia de Lyra era una complicación para la que nadie se había preparado y los desafíos por delante eran desalentadores, pero mientras la miraba, vio la tranquila determinación en sus ojos, un espejo de su propia determinación sin importar nada. Los corredores helados del puesto avanzado de Delta Vega resonaban con cada paso. Isen y LRS tomó el sonido amplificando la tensión que flotaba pesadamente en el aire. Oficiales y técnicos los miraron con cautela, sus miradas se posan en Lyra, cuya llamativa piel plateada y violeta. Sus ojos la convirtieron en una extraña obvia. Se encontró con sus escaleras con un silencioso desafío. La escolta de Isen los llevó a una sala de reuniones segura dentro de un gran holográfico. La mesa dominaba el espacio, su superficie viva con proyecciones parpadeantes del sector mapas estelares. Comandante Rylan Bass. El oficial al mando del puesto de avanzada se paró a la cabecera de la mesa con los brazos cruzados. Agudos ojos azules fijos en Isen. Cuando entraron, el teniente Cross Bass comenzó su voz tan fría como los vientos helados fuera de la base. Fue tu llegada inesperado y la presencia de tu acompañante aún más para que Isen se encontrara con la mirada del hombre. Constantemente, señor, estamos siendo perseguidos por buques de guerra orintios que ya atacaron mi nave y no se detendrán hasta recuperarla. Bass miró a Lyra, su expresión ilegible. ¿Y por qué exactamente ella está contigo? Isen encuadró sus hombros. Ella se quedó conmigo en un Will, no pedí esto, pero no iba a dejar que la vendieran a alguien que trátala como una mercancía. La mandíbula del comandante apretó, los ojos parpadeando entre Isen y el ERS. ¿Qué has? Ponga en riesgo todo este puesto de avanzada, teniente. Si los orintios escalan, nosotros podría estar ante una crisis diplomática a gran escala que ya está escalando. Ethan respondió con firmeza a su tono. Apenas escapamos de su última emboscada. Si quisieran diplomacia, no lo estarían persiguiéndonos con cañones de plasma. La voz de Lyra cortó la tensión. Calma, pero atados con acero. A los clanes orintios no les importa la diplomacia, para ellos se trata de poder para garantizar que el legado de Sara muera. Con él soy un símbolo de su desafío. Y no tolerarán que Bass la estudiara por un momento, evaluando claramente sus palabras. ¿Y qué harías tú? ¿Nos pidió ayuda? Isen dijo que simplemente necesitamos suministros de reparación y tiempo para planificar nuestro próximo movimiento. La Federación afirma proteger la libertad y la justicia. Demuéstralo. La mirada del comandante se detuvo en Ethan y luego se dirigió a Lara. Finalmente él deja escapar un largo suspiro. Tienes mi atención, teniente, pero si esto sucede, de lado está en tu cabeza. Mientras el sable Isen se sometió a reparaciones en el puesto de avanzada que colgaban, Ethan y Lra fueron confinados en los cuarteles por su seguridad. La pequeña habitación se sentía sofocante y el silencio entre ellos se hizo más pesado. En el momento en que no tuviste que luchar tan duro por mí, el ERS dijo que de repente se rompía. El tranquilo Isen, sentado al borde de su litera, la miró. Sí, la hice. Ojos violetas registraron su rostro. ¿Por qué pudiste haberme entregado a ellos lavados tus manos de este desastre? Porque no creo en abandonar a la gente, dijo Isen. Su voz es firme. Y porque mereces algo mejor que lo que están ofreciendo del LRA. La expresión se suavizó, pero antes de que pudiera responder, la puerta abrió siseando a un joven oficial. Entró en su expresión tensa. Teniente comandante Cruz Bass. Te quiere en la sala de control. Ahora la sala de control era un hervidero de actividad. Los oficiales y técnicos que se movían rápidamente entre las consolas en el centro de todo, se quedaron mirando su rostro sombrío mientras miraba una exhibición táctica. La imagen mostraba a 3 buques de guerra orintios aferrados al puesto avanzado que nos encontraron, dijo Bass. Sin preámbulos, su buque insignia está transmitiendo un mensaje exigiendo que entreguemos a la mujer orintia o enfrentemos al consecuencias. El estómago de Isen se hundió y tu respuesta, Bass, se volvió hacia él. Les dije que este es territorio de la Federación y que no entregamos a las personas como propiedad, sino no están retrocediendo. El radio un paso adelante, su voz tranquila pero resuelta. Sí. Me das a ellos, se irán. Eso es lo que quieren.
no dijo Isen. Firmemente su voz atravesando la habitación, no te vamos a entregar Buzz. Levanté la mano lo suficiente, esta es mi decisión de hacer que el comandante se volviera hacia él. Despliegue táctico apretando la mandíbula desplegaron drones de combate que están probando nuestras defensas, luego las golpeamos primero. Isen dijo que al acercarse a la consola, no podemos esperar a que lo hagan. Dicta los términos Buzz arquea la frente tienes un plan el teniente Isen asintió con la cabeza sus drones son rápido, pero son vulnerables si desplegamos un contraataque ahora podemos deshabilitar su capacidades de reconocimiento que nos darán tiempo para fortalecer nuestras defensas el comandante. Considerado esto, entonces le dio una fuerte multa por asentir, pero estás liderando la huelga, Isen. Se adaptó rápidamente al peso de su equipo de combate, tanto familiar como de puesta a tierra. Mientras se preparaba para abordar una de las naves de combate avanzadas, el ERS apareció en la percha, no tienes que hacer esto, ella. Dijo su voz firme pero entrecortada de preocupación él sonrió débilmente sí, quiero, yo. Prometió protegerte sus ojos, se suavizaron y por un momento las paredes heladas. Ella construyó alrededor de sí misma, pareció derretirse y luego regresó viva, Isen asintió con la cabeza. Determinación ardiendo en su pecho, cuente con ello la batalla fue rápida y brutal de Isen. Escuadrón lanzado preventivamente involucrando a los drones orintios en una ráfaga de fuego láser y maniobras evasivas su. El caza se lanzó a través del caos, sus armas se engancharon a los ágiles drones con precisión, los estamos deteniendo. Isen informó a través de las comunicaciones que su voz era constante a pesar de la intensidad de la pelea, pero su flota principal aún está avanzando hacia atrás en el puesto avanzado. Lura vio cómo se desarrollaba la batalla en la pantalla táctica, su corazón latía con fuerza. Apretó los puños deseando que Isen tuviera éxito por primera vez, se dio cuenta. Ella no solo luchaba por su libertad, luchaba por la de él como la última. De los drones fue destruida la voz de Isen, crujió por las comunicaciones que están retirándose por ahora estallaron vítores en la sala de control, pero el alivio de Lyra fue templada por una inquietud persistente, sabía que el orintio no se rendiría tan fácilmente. Y cuando la luchadora de Isen regresó a la percha, resolvió hacer lo que fuera necesario para garantizar su supervivencia en la batalla. Podría haberse ganado, pero la guerra estaba lejos de terminar. El puesto avanzado estaba lleno de actividad cuando Isen desembarcó de su sudor de luchador golpeándose la frente, pero alivio atravesándolo mecánica. Y los oficiales lo saludaron con gestos de aprobación, pero su atención ya estaba en otra parte, el ERS estaba cerca del borde de la. Suspende sus ojos violetas clavados en él su expresión irradiable mantuviste tú. Promesa que ella dijo en voz baja cuando se acercó, no los rompo, Isen respondió con voz firme, pero la tensión en sus hombros traicionó su agotamiento antes de que pudieran hablar más la voz del comandante Buzz resonó. La percha Teniente Cruz Lra mi oficina, ahora la oficina de Buzz era escasa su. Paredes adornadas con mapas estelares y elogios, se paró detrás de su escritorio. Su expresión sombría mientras les hacía un gesto para que se sentaran, un holograma cobró vida sobre el escritorio que mostraba al orintio. Buque insignia su elegante diseño depredador envió un escalofrío por las venas de Isen que hemos. Interceptó un mensaje que Buzz dijo que los orintios no se están retirando, están reagrupando a su líder. El alto estratega Kver ha exigido una negociación directa. Los ojos del Ra se abrieron cuar su voz apenas superaba el susurro él es uno de rivales más fuertes de Sara si él está aquí, no se trata solo de mí, él está haciendo un. Declaración Isen inclinó la mandíbula hacia adelante apretando qué tipo de negociación. La mirada de Buzz se dirigió hacia él quieren encontrarse en un espacio neutral sin armas sin escoltas que han prometido salvoconducto, pero no confío en ellos y si nos negamos. Isen preguntó entonces qué escalarían los drones, eran solo la advertencia sí. Ataque con su flota completa este puesto avanzado no tendrá ninguna posibilidad de que el ERS hable. Sube su tono resuelta iré sola no. Isen dijo de inmediato con voz firme que no te dejaré caer en su trampa. Buzz levantó una mano, ella tiene razón sobre una cosa que la quieren si nos negamos. Francamente, nos costará vidas, Isen negó con la cabeza, luego iré con ellas y ellos. Quieren una negociación. Tendrán que lidiar con los dos. La mirada de él se suavizó a parpadeo de gratitud, cruzando su rostro, Buzz exhaló bruscamente pellizcando el puente. De su nariz bien, pero si esto fracasa, depende de ti, teniente, el horizonte de Marta. Fue reparado y preparado para la misión en cuestión de horas, Isen y Ra abordaron en silencio el peso de la próxima confrontación presionándolos las coordenadas proporcionadas por Calver los llevaron. Para una pequeña luna deshabitada en las afueras del sistema, su superficie era estéril, el escenario perfecto para una
La negociación estuvo envuelta en motivos ocultos cuando el barco tocó tierra. Isen miró. En el Ra llevaba una capa simple que ocultaba sus rasgos distintivos, pero sus ojos brillaban con determinación. ¿Tú listo? Él preguntó. Ella asintió. Tan lista como siempre estaré. La esclusa de aires Iseo abierta. Revelando que Kobar y su delegación esperaban afuera, el alto estratega estaba. Una figura imponente, sus túnicas carmesí de Orinto fluyendo con la débil brisa de la luna. Su piel plateada brillaba bajo la pálida luz, pero su expresión era fría y calculadora, dijo el teniente Crosscar. Su voz suave pero mezclada con amenazas y el infame LRA que predecible. Isen dio un paso adelante con su postura firme de que querías una negociación. Aquí estamos, los labios de Calver curvados en una leve sonrisa de hecho, pero no pretendamos. Esta es una reunión justa, no estás en condiciones de negociar, reconoció su mirada a ella. Bosaning, entonces, ¿por qué no me llevas por la fuerza? ¿Por qué la pretensión de diplomacia? La sonrisa de Calver se ensanchó porque es preferible una resolución limpia. Símbolo Ra, un recordatorio del desafío de Sara, su captura debe ser innegable públicamente. La participación de la Federación complica que los puños de Isen se apretaran, pero él mantuvo. Su voz se calmó. ¿Así que cuál es tu oferta? Quar volvió su aguda mirada hacia él y renunció. Ella para mí y este asunto termina aquí, no hay más persecución, no hay represalias contra tus aliados de la Federación. ¿Y si nos negamos? Isen le preguntó a Quark. La expresión se oscureció. Entonces quemaré este puesto de avanzada hasta los cimientos y me aseguraré de que tu nombre sea recordado solo como un cuento de advertencia. Había esperado amenazas, pero la pura audacia del ultimátum de Calver era asombrosa. Miró a Lyra a la cara y máscara de desafío, y sabía que no había forma de que la entregara. Lara no es una quema de ti. Isen dijo que su voz era constante a pesar de la furia hirviendo debajo de él. Superficie, ella es una persona y no la abandonaré a tus ojos. Pulver estrechó su sonrisa desapareciendo. Entonces, has sellado tu destino. El 10º enfrentamiento fue interrumpido por el repentino gemido de los motores. Un escuadrón de cazas de la Federación apareció en el cielo con su elegante formas que proyectaban sombras sobre la estéril delegación del Cap. Car tensó las manos. Flotando cerca de sus armas, la voz del comandante Bass crujió sobre la cruz del teniente de comunicaciones. Te respaldamos si Calver quiere una pelea, conseguirá que uno. La expresión de Car cambie su fachada tranquila. Agrietándose para que la Federación elija la guerra, no dijo Isen dando un paso adelante, pero nosotros elegimos la libertad y no tenemos miedo de luchar por ella. Por un momento el aire era lleno de la amenaza de violencia. Calver levantó la mano señalando a sus fuerzas que se retiraran. Esto no ha terminado, él dijo su tono venenoso, que te has convertido en un poderoso enemigo hoy. Con eso que él se dio la vuelta y abordó su barco siguiendo a su delegación. Momentos después, las naves orintias desaparecieron en el hiperespacio de regreso a bordo del sable Jeraisen. Itan y Ra sentaron en silencio, la adrenalina del encuentro lentamente desvaneciéndote. No tenías que desafiarlo, dijo el Ra en voz baja con una mezcla de gratitud y culpa. Has arriesgado todo lo que Isen encontró con su mirada. Expresión inquebrantable. Vales la pena. Por primera vez máscara estoica de Lara se quebró y apareció una pequeña sonrisa genuina. Gracias, Isen. Mientras el barco preparado para regresar a Delta Vega, Isen no pudo evitar la sensación de que las palabras de Calver eran más que una amenaza. Una promesa. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El horizonte de arena se deslizó de regreso al hangar del puesto avanzado Delta Vega bajo un incómodo silencio. La tripulación se movió rápidamente para asegurar el barco, pero el aire estaba cargado de tensión. Atan Cross salió primero, su mandíbula apretó los ojos escaneando los alrededores en busca de cualquier señal de consecuencias inmediatas de su enfrentamiento con Karl. Ra siguió en silencio, sus movimientos la midieron. Expresión ilegible. El comandante Bass los esperó cerca de la entrada del hangar. Flanqueado por 2 guardias armados, su rostro era una máscara de furia contenida, su azul intenso. Comenzaron a mirar fijamente a Isen mientras se acercaban al teniente Cross. Bass su voz baja y le enseñó que en el vacío estabas pensando. Isen mantuvo su ground. Quer no estaba interesado en la negociación, quería su misión. Si yo entregado al LRA, lo habría convertido en una victoria para los clanes orintios y un humillación para la Federación. Bass pellizcarse el puente de la nariz exhalando bruscamente, y ahora él tiene una narrativa de desafiar para alimentar sus ambiciones. Entiendo la magnitud de lo que has hecho, entiendo que mantuve mis principios. Isen respondió con voz firme. La Federación existe para proteger la libertad, no para intercambiarla. Bass lo miró fijamente. Pero hubo un destello de respeto renuente en su mirada. Nos has comprado tiempo, Cruz, esperemos que sea suficiente en él.
Las horas que siguieron al puesto de avanzada se convirtieron en una ráfaga de actividad. Se duplicaron las patrullas reforzadas y los analistas tácticos revisaron las últimas informes de inteligencia. Isen y Ra fueron interrogados extensamente cada una de sus palabras. Escrutado en busca de cualquier ventaja que pudiera aprovecharse contra Karl Ra sentado frente a de la doctora Elina Merrick, jefa diplomática de los puestos avanzados y reconocida china. Antropóloga. La mirada penetrante de la mujer mayor parecía ver directamente a través de ella, pero había una amabilidad en su tono. Has pasado por mucho, Lyra, dijo el doctor Merrick, pero si vamos contra la narrativa de Kovar necesitamos entender la tuya. Dime quién eres tú. Más allá del legado de Sara, Lyra vaciló su mirada dirigiéndose a la ventana donde él. Llanuras heladas del Delta Vega se extendían sin cesar. Yo nací en la servidumbre. Ella comenzó a mantener la voz firme a pesar del peso de las palabras, pero Sartre me trató de manera diferente, me enseñó a leer. Piensa críticamente para ver más allá de los confines. De mi estatus me convertí en más que un sirviente, me convertí en su confidente. Su asesora. Sus ojos se encontraron con los de Merck, una chispa de desafío parpadeaba en su expresión. Por eso Calver me odia, para él soy una amenaza. A prueba de que el camino orintio no es inmutable. Que la doctora Merrick asintió con la expresión pensativa. Y ahora eres un símbolo de algo aún mayor. La pregunta es cómo usamos eso sin ponerte en más peligro. Mientras tanto, Isen se reunió con Baz y el personal superior para analizar los próximos pasos. El comandante proyectó un mapa táctico del sector circundante destacando los activos clave de la Federación y Orintian. Fortalezas. Estamos al borde de un conflicto mayor, Baz dijo, su tono grave. Calver usará este incidente para reunir a sus aliados, necesitamos prepararnos para lo peor. Isen se cruzó de brazos en su mente. Carreras. ¿Qué hay de acercarse a las facciones neutrales de Orinto que tienen que hacerlo? Sean clanes opuestos a la agresión de Calver. Baz asintió con la cabeza, es un riesgo, pero podría. Trabajo si podemos influir incluso en unos pocos de ellos a nuestro lado, socavaría el de Calver. Posición. Ilraitan preguntó con voz más tranquila qué le sucede a su lado. Voz. Ella es un activo, nos guste o no, el Consejo de la Federación la. Apretada por la implicación de que ella no es un peón, Baz le dio una mirada aguda. Que ella es. Para ellos, la pregunta es si estás dispuesto a luchar contra el sistema y contra Carr más adelante. Esa noche, Isen encontró al ERS en la plataforma de observación mirando las interminables estrellas, el tenue resplandor del galaxia reflejaba en sus ojos violetas su expresión distante pensando en correr. Isen preguntó suavemente recostada contra la barandilla a su lado, ella sonrió débilmente. El alcance de Carr es vasto y la Federación no es exactamente un refugio de. Confía en que no estás equivocado, admitió Isen, pero hay gente aquí que se preocupa por. Haciendo lo correcto, soy una de ellas. Ra se volvió para mirarlo con su mirada. Buscando. Estás arriesgando todo por mí. ¿Por qué? Isen dudó del peso de ella. Pregunta presionándolo porque mereces la oportunidad de elegir tu propio camino y tal vez porque veo algo. En ti hay una fuerza que Calver no puede controlar, no importa cuánto lo intente. Un momento de silencio se extendió entre ellos y luego Ra asintió con una sonrisa. Suavizando sus rasgos. Gracias, Isen, no estoy acostumbrado a confiar en nadie, pero estoy empezando a pensar que podrías valer la pena. Antes de que Isen pudiera responder, sonó una alarma a través del puesto avanzado. La voz de el oficial táctico crujió sobre el comandante de comunicaciones Baz hasta la sala de control. Varios barcos orintios han entrado en el sistema. El estómago de Isen se hundió cuando se encontró con la mirada del Ra. Parece que Kvar no lo hizo. Espera mucho. Ella asintió con la expresión endureciéndose. Entonces hagamos que se arrepienta. Mientras corrían hacia la sala de control, Isen sintió que el peso de la batalla que se avecinaba se asentaba sobre sus hombros. Superados en número y armamento, pero no carecían de esperanza, y mientras él y el Ra se mantuvieran unidos, sabían que encontrarían una manera de defenderse. La guerra ya no era una amenaza distante. Había llegado y estaban en su corazón. La sala de control del Delta Vega. El puesto avanzado estaba lleno de tensión mientras el comandante Baz ladraba órdenes y los oficiales se apresuraban a sus puestos. La exhibición táctica mostró una formación de buques de guerra orintios entrando en el sistema. 5 cruceros fuertemente armados con cazas escoltan su lento avance deliberado. Fue una escalofriante declaración de intenciones que Isen Cross y Ra entraron a la habitación y su presencia atrajo miradas cautelosas de. El personal Baz se volvió hacia ellos con su expresión grim. Calver no está desperdiciando. Cuando haya entrado en vigor, ¿cuál es el plan que Isen pidió? Acercándose al despliegue táctico. No podemos detener una flota así indefinidamente. No lo haremos. Tengo que responder. Refuerzos de la flota de la Federación están en camino. ETA es
6 horas el estómago de Isen se hundió. 6 horas las fuerzas de Carr nivelarán este puesto avanzado en la mitad de ese tiempo. Vas asintió bruscamente, por eso necesitamos ganar tiempo en nuestra defensa. Los sistemas están en pleno funcionamiento, pero necesitaremos a todos los combatientes y pilotos en el aire para mantenerlos alejados. Isen miró al ERS. Ella se mantuvo erguida, su mirada fija en la pantalla, su expresión incontenible. Volaré. Isen dijo, y Ra se queda aquí. Ningún Ra interrumpió su voz firme pero firme y... ¿Puede ayudar a Bas a levantar una ceja? ¿Cómo sé exactamente las tácticas orintias de Liares? Explicado al acercarse a la pantalla, la flota de Calver apuntará primero a su centro de comando y red eléctrica en los que confiará. En los cazas para alejar tus defensas mientras sus cruceros se enfocan en el bombardeo pesado. Bas asintió lentamente. Considerando sus palabras y cómo contrarrestamos ese uso del terreno, dijo el ERS. Apuntando al campo de asteroides cerca del puesto avanzado, obliga a sus cazas a entrar en canales estrechos donde no pueden maniobrar. Enfoca fácilmente tu fuego en los motores de sus cruceros si su movilidad ralentizará su avance. Isen no pudo ocultar su admiración que has estado sosteniendo. Fuera de nosotros, el ERS sonrió débilmente. Sart me enseñó bien. Bas dudó por un momento. Luego asintió bien. Ra ayudarás en la cruz del centro de comando. Estás liderando la primera ola de luchadores despedidos. Minutos después, Isen se subió a la cabina de su luchador. El zumbido familiar de los motores que lo conectaban a tierra mientras se preparaba para la batalla que se avecinaba, él se cobró vida con la voz del líder del escuadrón. Cruz, estás autorizado para el lanzamiento. Recuerda que estamos. Ganar tiempo, no correr riesgos, mantenerse con vida. Las puertas de la percha se abrieron revelando el vacío tachonado de estrellas. Más allá de Isen agarró los controles, su mente aguda con concentración. Copia eso, lanzando ahora el sable Isen y una docena de otros luchadores. Se elevó hacia el negro, formando un perímetro defensivo alrededor del puesto avanzado. La flota orintia se adelantó a su combatientes ya pululando hacia el campo Asteri. Aquí vienen Isen. Murmuró con la mano firme sobre los controles. Letun Dals, una cálida bienvenida la primera vez. Ola golpeó como una tormenta. Cazas orintios atravesaron el campo de asteroides Su. Los cañones de plasma que iluminaban al luchador del Isen oscuro se retorcieron y giraron esquivando el fuego entrante mientras regresaban. Los disparos de precisión que enviaron a las naves enemigas en espiral hacia la destrucción se adhieren a la plan. Isen llamó a las comunicaciones. Llévalos a los asteroides, no los dejes. Flanqueándonos, el escuadrón se movió como uno atrayendo a los combatientes orintios más profundamente al traicionero terreno de Isen. El corazón latía con fuerza mientras evitaba por poco una roca irregular. Sus cañones láser disparaban a una nave enemiga que explotó en un brillante comando flash. Los estamos deteniendo, pero esos cruceros se están cerrando. En Fast. Isen informó dentro del centro de comando que el IARES trabajó junto con él. Equipo táctico, su mente aguda y conocimiento íntimo de las estrategias orintias resultan invaluables. Ella dirigió torretas defensivas a posiciones clave y coordinó con equipos terrestres para reforzar las áreas vulnerables. Están sobreextendiendo a sus combatientes. El ERS observó, su voz tranquila pero urgente. Desplieguen drones para interrumpir su retirada. Si pierden su apoyo aéreo, los cruceros dudarán en avanzar. La comandante Bas asintió. La escuchaste desplegar los drones. El holográfico. La pantalla mostraba a un escuadrón de drones de la Federación entrando en el campo de batalla con sus movimientos sincronizados cortando. Los vítores de los combatientes orintios estallaron en el centro de mando cuando la marea comenzó a cambiar, pero el enfoque de Lyra permaneció nítido. Sarpquar no se rendirá tan fácilmente, que advirtió que nos está poniendo a prueba el verdadero ataque. Viene como si los cruceros orintios abrieran fuego con sus pesados cañones. La destrucción reinante en los escudos del puesto avanzado sacudió el suelo mientras las explosiones sacudían la base y sonaban las alarmas. A lo largo de los pasillos, los escudos mantienen informado a un oficial, pero no podemos sostenerlo. Este nivel de potencia de fuego durante mucho tiempo. La voz de Anne Bass crujió sobre las comunicaciones. Que necesito que esos cruceros neutralizados enfoquen todo el fuego en sus motores. Copien eso. Isen respondió liderando a su escuadrón en un atrevido asalto. Su luchador atravesó el caos apuntando a la masiva. Los motores del crucero más cercano, sus disparos encontraron su marca y el barco se cerró cuando las explosiones arrasaron su sistemas de propulsión. Primer crucero deshabilitado. Isen informó de una oleada de adrenalina alimentando sus movimientos en movimiento. A la siguiente, pero incluso cuando las fuerzas de la Federación ganaron terreno, la batalla estaba muy lejos. Desde lo alto del buque insignia de Carr asomaban a lo lejos sus armas silenciosas pero siniestras. En el centro de mando,
Los ojos de Lyra se entrecerraron mientras estudiaba los movimientos de los buques insignia. Él está esperando algo que ella. Murmuró. ¿Qué es lo que le preguntó Bas a su tono tenso? Refuerzos. Lyra se dio cuenta de que dejar caer la voz de Kvar no comprometería su buque insignia a menos que estuviera seguro de una fuerza abrumadora. Está estancando a Bas. Maldito. En voz baja. ¿Cuánto tiempo tenemos? No tenemos suficiente. El dijo sombríamente. A menos que saquemos esa nave insignia antes de que lleguen sus refuerzos. Bas recurrió a un oficial para volver a cruzar la línea. Necesito atacar ese buque insignia. Ahora el Tom de Isen crujió mientras se preparaba para otro ataque. Ejecutar Cruz. Este es el comando que necesitamos. Concéntrate en el buque insignia de Kar. Es la clave para acabar con la mandíbula apretada de Isen, entendida en mi camino como suya. El caza se inclinó hacia el buque insignia. La enormidad de la tarea le golpeó el barco. Estaba fuertemente blindado, sus defensas eran casi impenetrables, pero mientras miraba al despliegue táctico una idea comenzó a formar comando. ¿Y si apuntamos al buque insignia? Generadores de escudos. Podemos crear una abertura para un ataque directo. Es arriesgado. Pero podría funcionar hacerlo. Bas ordenó y hacer que cuente con su escuadrón. Siguiendo de cerca, Isen dirigió la carga hacia el buque insignia. El fuego de plasma iluminó el vacío mientras evadían las defensas enemigas. Su enfoque inquebrantable. Las manos de Isen movieron con precisión sus cañones láser. Al engancharse a los generadores de escudos y desatar una lluvia de fuego, los generadores estallaron en una cadena de las explosiones y los escudos insignia parpadearon y luego los escudos colapsaron. Isen gritó con voz llena de determinación: terminemos esto como él. Escuadrón cerrado para el golpe final. El corazón de Isen latía con fuerza. La batalla estaba lejos. Pero por primera vez la victoria se sintió al alcance. Juntos presionaron sus acciones desafiando las probabilidades al desafiar el poder de la flota de Calver, el destino de Delta Vega y quizás la galaxia pendía de un hilo. El colapso de los escudos insignia de Kar ondulaba por el campo de batalla como un. Los combatientes de la Federación de Ondas Sísmicas avanzaron con sus motores rugiendo con una nueva determinación mientras se acercaban. En la nave enemiga paralizada, Ean Cross agarró los controles de su caza con fuerza tejiendo a través del caótico. Tormenta de fuego de plasma y escombros apuntan al puente que Isen comandó sobre el comando del escuadrón. Si eliminamos el centro de mando de Calver, el resto de la flota se desmoronará. Los reconocimientos crujieron en su oído mientras su escuadrón ajustó su formación convergiendo en la estructura central de los buques insignia. El enorme barco se avecinaba. Su elegante superficie mareada por metal chamuscado y el parpadeo de los sistemas moribundos. A pesar del daño, sus armas aún escupían incesantes corrientes de energía, lo que obligaba a Isen y su equipo a esquivar con cruz de precisión. Te están amarrando. Uno de sus compañeros de ala me advirtió que veo. Respondió Isen empujando a su luchador a una fuerte caída mientras los buques insignia. Las torretas lo siguieron manteniendo la presión sobre esas armas. En el centro de comando del puesto avanzado de Delta Vega, el ERS se paró sobre él. Exhibición táctica. Sus manos apretadas en puños. La batalla afuera se estaba desarrollando con una intensidad brutal, pero las fuerzas de la Federación se mantenían firmes. Sus ojos violentos escanearon los movimientos de la flota orintiana en busca de debilidades. Están empezando a fallar. Ella dijo que su voz apretaba el buque insignia de Kar. Es su ancla. Si la sacamos el resto de la flota se retirará. Comandante. Bas asintió con la cabeza. Cross está en eso, pero si no tiene éxito, el Ra lo interrumpirá. Su tono feroz tiene que ser como si en la pantalla mostrara un oso concentrado de el fuego del escuadrón Eten martillando. Las explosiones del puente del buque insignia onduló en su superficie y por un momento el enorme embarcación pareció estremecerse, pero luego los motores de los buques insignia rugieron a la vida. Él está tratando de escapar. Lyra se dio cuenta. Su corazón late con fuerza. Él se reagrupará con refuerzos si logra escapar. Comando. Los buques insignia que movían a Isen gritaron su voz aguda con urgencia. Tratando de saltar al hiperespacio, no en mi reloj. La voz de Bas crujió sobre él. Estamos redirigiendo todas las armas terrestres para interceptarlas y mantenerlas alejadas a poco más. Isen apretó los dientes empujando a su luchador hacia un arca apretada. Eso lo llevó junto al buque insignia. Los enormes propulsores de la embarcación se iluminaron con un resplandor cegador que indicaba su escuadrón de escape inminente. Enfoca fuego en esos motores que Isen ordenó que no podemos permitir. Se escapan. Rayo de plasma rayado hacia el buque insignia clamando contra sus motores con una fuerza devastadora. El barco resistió y torció su huida, pero el costo fue alto. Los combatientes enemigos pululaban. El escuadrón de la Federación atacando barcos con despiadada cruz de eficiencia.
Estamos perdiendo demasiados pilotos. Uno de sus pilotos dijo que su voz tensada no podemos. Sigue así, la mente de Isen se aceleró, sabía que se estaban quedando sin tiempo y las opciones retroceden, ordenó a regañadientes. Le entregaré esto por lo que protestó su compañero de ala, nunca lo logrará solo yo. No planees hacerlo, dijo Isen cortando sombríamente la comunicación antes de que alguien pudiera discutir más en el comando. El aliento de Lyra se detuvo mientras lavaba al luchador de Isen, separándose del escuadrón que se precipitaba hacia él. Buque insignia solo, ¿qué está haciendo? Ella exigió recurrir a Bass, él nos está comprando. Time Bass dijo que su expresión era sombría y que si necesitaba tener éxito, podría salvar. A todos nos retorció el corazón, ella sabía que Isen estaba dispuesto a sacrificarse, pero la idea de perderlo encendió un fuego dentro de ella, tiene que haber otra forma en que ella dijo ferozmente que no podemos dejarlo Lyra. Bass interrumpió su tono firme, a veces la única forma de ganar es que alguien asume el máximo riesgo. El luchador de Isen se acercó al buque insignia a su objetivo. Sistema de bloqueo en el núcleo de energía central. Las torretas defensivas de la nave ardieron pero maniobró con precisión esquivando su fuego y acercándose un poco más a su objetivo, murmuró. Sus dedos firmes en los controles, el núcleo de poder brillaba en su pantalla. Un faro de vulnerabilidad en medio del caos mientras alineaba su disparo. Una advertencia. Sonó la alarma en su cabina, un caza enemigo le había puesto su plasma. Cañones cargando a Isen, miró el temporizador en su pantalla en el que tenía segundos. Lo mejor es que lo siento Lara, susurró una sonrisa agridulce cruzando su rostro, pero esta es la única forma en que disparó sus armas, una barrera de misiles y láser. Fuego rayando hacia el núcleo de poder de los buques insignia, el impacto fue inmediato y explosiones catastróficas atravesaron el barco consumiendo su puente y motores en un ardiente resplandor. El luchador de Isen quedó atrapado en la onda expansiva de la fuerza violenta, enviándolo en espiral fuera de control mientras las estrellas se difuminaban a su alrededor. Cerró sus ojos preparándose para lo inevitable. En Delta Vega, el centro de comando estalló en aplausos cuando el buque insignia explotó, sus restos dispersándose en el vacío. Las naves orintias restantes rompieron la formación retirándose al hiperespacio. La batalla estaba ganada, pero los ojos de Lyra estaban fijo en la pantalla táctica, que su corazón se hundía mientras veía desaparecer al luchador de en medio de los escombros. Isen-chi susurró su voz temblorosa. Horas después, un equipo de recuperación pasó por él. Campo de batalla en busca de sobrevivientes. El ERS paseaba por la percha negándose ansiosamente a descansó hasta que tuvo respuestas. Cuando un técnico se le acercó, su expresión solemne, su corazón se congeló. Encontramos su luchador. El técnico dijo que está muy dañado, pero que está vivo. Alivio y la incredulidad la inundó mientras corría hacia la bahía médica. Cuando encontró a Isen acostado en una cama médica. Rostro pálido pero con los ojos abiertos, logró sonreír débilmente cuando ella se acercó. A ti, no. Creo que dejaría que Kvar ganara. ¿Tú? Raspó los ojos del LRA llenos de lágrimas, pero ella. La sonrisa era feroz. Eres un idiota, Isen Cross, pero eres mi idiota. Ella lo entendió. Su mano apretó fuertemente su resolución. Robando juntos, habían enfrentado lo imposible y salieron victoriosos, pero ambos sabían que esto era solo el comienzo de una pelea mucho más grande, una pelea que enfrentarían juntos sin importar el probabilidades. Mientras la bahía médica tarareaba suavemente a su alrededor, Ethan y Ra compartieron un momento de comprensión silenciosa. La galaxia era vasta y peligrosa, pero se tenían el uno al otro. Y por ahora eso fue suficiente. El silencioso zumbido de la bahía médica fue interrumpido por el ritmo constante de los signos vitales de Isen en el monitor. Ra se sentó a su lado con las manos. Sus pensamientos acelerando. La supervivencia de Isen se sintieron como un milagro, pero el peso de lo que habían soportado y de lo que aún les quedaba por delante presionaba fuertemente. Ella, ya sabes, Isen dijo que su voz era áspera pero constante. No pensé que vería tú cara de nuevo, pensé que Carme tenía seguro. El Ra apretó su mano suavemente sus ojos. Feroz, no puedes morir tan fácilmente, Isen Cross, no mientras yo esté cerca. Él rió débilmente, pero su expresión se puso seria. Calver se ha ido, pero sus aliados no se detendrá, volverán más fuertes, más unidos. Acabamos de retrasar el inevitable. ERS asintió, lo que significa que tenemos que preparar a los clanes orintios. No permaneceremos divididos para siempre, pero ahora les decimos que la resistencia es posible, que su camino no es la única forma en que una figura ingresó a la bahía médica. Dro llamando su atención, el comandante Bass se paró en él. Su habitual actitud severa suavizada por un raro destello de admiración. Teniente Cross, Rael comenzó. Has hecho más de lo que nadie podría haber pedido.
La Federación les debe a ambos una deuda que Isen intentó sentarse haciendo una mueca de dolor en él. Esfuerzo solo haciendo mi trabajo. El comandante Bass negó con la cabeza. Esto era más que un trabajo. Cruz, pusiste todo en juego y nos diste la oportunidad de retroceder. Contra la agresión de Kobar se ha informado al Consejo de la Federación y ya se está movilizando para fortificar nuestras fronteras. ¿Qué pasa con el ERS? Ethan le preguntó a su tono protector. Ella sigue siendo un objetivo. Bass volvió su mirada hacia ella. El Consejo le ha concedido asilo bajo la Federación. Protección. Eres libre, Lara, verdaderamente libre. Las palabras colgaban en el aire y por un momento en que Lara no recibió respuesta, el concepto de libertad era la verdadera libertad. Algo con lo que apenas se había atrevido a soñar. Gracias, dijo finalmente su voz. Tranquilo pero resuelto, pero la libertad no significa nada si no la uso para luchar por otros como yo. Bass inclinó la cabeza. Intrigado, ¿qué está sugiriendo? LRS miró a Isen con determinación. Reflejados en su mirada, hemos demostrado que los clanes orintios pueden ser desafiados. Pero para lograr un cambio duradero, necesitamos hacer más, necesitamos unir las facciones que se oponen a Kvar y sus aliados. Estás hablando de una rebelión que Bass dijo que su tono cauteloso. No solo una rebelión, Lyra, respondió. Un movimiento, algo que muestra los orintios y la galaxia que sus viejas costumbres pueden ser reemplazadas por algo mejor. Isen sonrió débilmente. Y vas a necesitar a alguien que te cuide las espaldas. Siempre el Ra, dijo una rara suavidad en su voz. Bass cruzó los brazos. Considerando su propuesta, estás asumiendo una tarea monumental, pero si alguien puede, hazlo. Son ustedes dos. La Federación los apoyará donde podamos, pero esto tiene que ser tu lucha. El Ra asintió. Y luchará en las semanas que. Tras las secuelas de la batalla, las noticias de la derrota de Kobar se extendieron por toda la galaxia como la pólvora, inspirando abolladura entre sus rivales y esperanza entre aquellos que habían sufrido bajo la opresión orintia del Ra. Y Isen trabajó incansablemente forjando alianzas con facciones orintias simpatizantes y reuniendo el apoyo de mundos neutrales. El horizonte Zabal se convirtió en su hogar y sede. Su sala, una vez maltratada, ahora reforzada y mejorada para los desafíos futuros. Juntos viajaron. La galaxia difundió su mensaje de resistencia y unidad. Cada victoria trajo nuevos aliados, pero también nuevos peligros. Las fuerzas restantes de Kar los persiguieron implacablemente, desesperadas por sofocar la rebelión antes de que ganara demasiado impulso, pero Isen y el Ra se negaron a retroceder en el fortalecimiento de su vínculo con cada desafío que enfrentaron. Un día fatídico mientras se preparaban para un día crítico. Reunión con un poderoso líder orintio. A Aniso a un lado, al Ra se pararon en él. Plataforma de observación del horizonte de sable. Las estrellas se extienden sin cesar ante ellos. Rael comenzó su voz inusualmente vacilante. Yo solo quería agradecerte por confiar en mí, por pelear a mi lado. Ella la inclinó la cabeza, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Yo debería ser el que te agradezca que le diste algo que nunca pensé que tendría una opción. Isen se rió entre dientes. Supongo. Incluso entonces se quedaron en un cómodo silencio por un momento antes de que la expresión de Lyra se volviera seria. Pase lo que pase, Isen, quiero que sepas que esta pelea no se trata solo de la Corintios, se trata de nosotros, de demostrar que podemos elegir quienes queremos ser. No importa de dónde venimos. Isen asintió con la cabeza y su corazón se hinchó de orgullo. Entonces vamos. Haz que cuente. Su movimiento se fortaleció con cada mes que pasaba, transformándose de una rebelión incipiente en una fuerza para el cambio en toda la galaxia. Juntos, Ethan y el Ra inspiráronse menos otros a levantar su historia, convirtiéndose en un faro de esperanza para los oprimidos Kars. Las fuerzas hicieron un último intento de aplastarlos, lanzando un asalto total a su base oculta. La batalla fue feroz e implacable, pero la unidad y determinación de los rebeldes resultó imparable. El propio Calver fue capturado. Su derrota marcó el final de una era de tiranía, con los clanes orintios fracturados y su opresión tradiciones desmoronándose. Comenzó un nuevo capítulo para Galaxy. El Ra emergió como líder. Su visión de la igualdad y la libertad resonaban mucho más allá de su propia gente. Isen permaneció a su lado, su lealtad y coraje inquebrantables. Años después, mientras se paraban en los escalones de una cámara del Consejo Galáctico recién construida, Elíares miraba hacia él. Diversa multitud se reunió para celebrar el amanecer de una nueva alianza. Isen se paró a su lado con la mano ligeramente apoyada en su hombro. Lo hiciste, él dijo, que su voz se llenó de admiración. Lo hicimos. Lara corrigió su sonrisa radiante de que su viaje había sido largo y cargado de desafíos, pero juntos habían forjado el camino hacia un futuro más brillante y, aunque su lucha estaba lejos de terminar, sabían que enfrentarían lo que viniera después, uno al lado del otro, unidos por un vínculo que
Ninguna fuerza en la galaxia podría romper las estrellas extendidas ante ellas infinitas. Y llenos de posibilidades, y estaban listos para abrazar a cada uno de ellos.